Y estamos hablando acerca de la apostasía, ¿ya? Vimos la semana pasada que la apostasía es permanente y que es irrevocable. El punto importante es entender que acá, cuando se habla de apostasía, hermano, tienen que tener claro de que no es una persona que pierde la salvación, ¿ya? Eso ténganlo claro. No es que una persona es salva por medio de la sangre de Cristo y luego vuelve al mundo. Eso no es apostasía. La apostasía es tener el conocimiento, la iluminación de la palabra, del Evangelio de Cristo. Eso es cierto. Y después dejar eso. Después de conocerlo, ¿cierto? Después, como dice Hebreo, después de gustar la buena palabra, de gustar el Espíritu, de estar congregado, de encontrar la alabanza linda, que la predicación también es muy linda, pero después, ¿qué pasa con esa persona? Vuelve al mundo. O sea, se da cuenta de que no necesita todo esto. No necesita la iglesia, no necesita a los hermanos, no necesita a Cristo, no necesita su palabra. ¿Ya? Ese es el punto central. Siempre hablamos de personas que buscan a Dios. La gente del mundo, ¿cierto? Espiritualmente no buscan a Dios, lo buscan solamente por necesidad, porque necesitan a Dios. Van a la iglesia porque necesitan ser sanos, van a la iglesia porque necesitan un trabajo, van a la iglesia porque necesitan que su matrimonio se arregle. Nosotros como cristianos, ¿cierto? Al igual, ¿cierto? Que cualquier persona tenemos peticiones ante Dios. Necesitamos que nuestra familia o nuestro matrimonio ande bien, tener una situación económica, ¿cierto? Para poder mantener a nuestra familia. Pero nuestro interés es secundario, ¿cierto? Ese es secundario para nosotros. Lo principal es buscarlo a ver por qué, porque lo necesitamos. Yo no sé si le pasa a usted que usted necesita orar, necesita leer la Biblia, necesita estar un momento con Dios, necesita, ¿cierto?, aprender de la palabra de Dios. No sé si eso le pasa a usted o usted vive su vida, ¿cierto?, como cualquier persona del mundo. Yo no lo sé, ¿cierto? Yo solamente, mi tarea es enseñarle a ustedes. Y la tarea de ustedes, ¿cierto?, es tomar por obra o tomar la palabra que Dios nos entrega cada domingo, porque nos entrega la palabra a todos. Esto es para todos. No solamente para ustedes, sino que para mí también. Y para todo aquel que pueda escucharlo. Entonces usted necesita a Cristo cada día. Es una necesidad, una necesidad. Así como le da hambre, ¿cierto? Y se prepara desayuno, almuerzo y once, así también debe ser en lo espiritual. Entonces, si uno voluntariamente rechaza el único remedio, que es Cristo, ¿cierto? Su sacrificio, que es el único que tiene la capacidad de justificarnos, la sangre de Cristo, su sacrificio. Entonces, si él lo rechaza, necesariamente será juzgado. Habrá un juicio, una expectación de ardor de fuego, un infierno. Entonces, si uno está en la iglesia, profesa a Cristo, entiende la cruz, pero luego regresa al mundo, se acaba allí toda esperanza. Ya no hay esperanza porque obviamente esa persona nunca fue salva, hermano, sino que fue movida solamente por emociones, persona emocional. Repito, que le gusta la iglesia, que le gusta la alabanza, que le gusta, cierto, que predica lindo el pastor, que los hermanos son todos amables. Me gusta la iglesia. Pero no pasa más de allá, ¿cierto? Llega como dice la parábola del sembrador, esa semilla, ¿cierto? Fue sembrada a orilla del camino, puede ser, o en el pedregal, en las piedras. Cayó en el camino, ¿qué pasó? Las aves del campo se la comieron, se fue la semilla. En las piedras echó raíces por un tiempo y después se secó. ¿Por qué? Porque no se podía fundamentar. Tenía que tener una tierra buena para poder crecer esa semilla. Entonces para ello no hay más que una horrenda expectación, dice el verso 27, de juicio y el borde de fuego que ha de devorar a los adversarios. Por eso lo llama adversarios, hermano, porque son en contra de Cristo, son anticristos, ¿ya? Entonces no hay salvación, no hay vida, no hay gozo, todo es oscuridad para ellos. Y así será el día del juicio final cuando venga nuestro Señor Jesús por su iglesia, por sus santos. El autor dice que lo único que el apóstata espera es fuego. El fuego, cierto, que nombra la Escritura, que Cristo de lo que más predicó, nuestro Señor fue del infierno, ese fuego que nunca se apaga, donde
¿cierto? El gusano nunca muere, también dice. Y habla, ¿cierto?, de una muerte eterna. Todos los días, ¿cierto?, se está muriendo en ese lugar. Si la apóstata se da cuenta o no, es secundario. ¿Por qué? Porque él vive bajo la experiencia terrible ya de un juicio, que es el juicio de Dios. El juicio, ¿cierto?, viene sobre los que no son hijos de Dios, sobre la gente que ha rechazado a Cristo, aquel que ha cometido apostasía. Y esta palabra horrenda describe algo que causa pavor y temblor. Y es posible imaginar cuán horrendo puede ser el infierno. Aunque la palabra, ¿cierto?, nos dice que no nos hagamos imagen ni ninguna idea de lo que está en el cielo, bajo la tierra, ni debajo del mar. No te hagas ninguna imagen de lo que puede hacer. Pero Cristo nos deja bastante claro qué es el infierno. No necesitamos, ¿cierto? Como antiguamente escuchábamos a estos hombres, a estos 7 muchachos que fueron al infierno y veían a gente famosa quemándose, veían diferentes personas con castigos, ¿cierto?, un poquito fuertes que a lo mejor puede que sean ciertos, pero yo no puedo creer en personas que fueron al infierno. ¿Por qué? Si tengo la palabra, como dice Pedro, profética más segura, ¿por qué yo tengo que hacerle caso a personas que fueron al infierno, entre comillas? Dios necesita darme revelaciones, necesita darme sueños extra a lo que es la palabra de Él. Si aquí está todo, hermano. No necesitamos más que esto. Tenemos la condenación para los apóstatas, para los impíos, la condenación, y tenemos la vida eterna para todos aquellos a quienes han recibido al Señor como Salvador, a quienes que, cierto, Dios salvó, a quienes Dios tomó del mundo para rescatarlo. El texto dice que habla del hervor de fuego que va a devorar a los adversarios. Y el apóstata se convierte en un adversario de Dios, un anticristo, antidios. Y dice que lo va a consumir con su fuego. Literalmente dice que el fuego lo va a devorar con celo. Cuando habla de hebreo acá, hermano, habla de algo muy gráfico, algo muy original, muy gráfico. Es como que está personificando el fuego que lo espera allí. Es como si el fuego, ¿cierto?, lo personifica, lo hace como una persona. O sea, el fuego te está esperando para devorarte, para devorar a los adversarios, esperando recibir al apóstata con ansias, con los brazos abiertos. Está celoso de consumirlo. ¿Por qué? Porque ha ofendido al Dios del cielo. Ha ofendido a Dios, como lo vamos a leer más adelante. ¿Por qué? Porque ha rechazado la cruz y ha pisoteado al Hijo de Dios. Eso es lo que hace un apóstata. Entonces, cuando uno comete apostasía, uno rechaza a Cristo, esta es su eternidad, fuego que nunca se apaga. Porque si uno rechaza la cruz, no hay otro sacrificio que le pueda salvar. Y eso es claro para nosotros como cristianos, lo entendemos, ¿cierto? Lo comprendemos, que no hay más sacrificio que la cruz. Ahí está todo completo, el mismo dijo, consumado es, ya no hay nada más que hacer. No hay más sacrificio. No tiene que irse de rodillas, ¿cierto?, a pagarle manda a un santo o a una virgen. Está todo eh, consumado, no hay más sacrificios por el pecado. Usted no puede hacer sacrificios por el pecado, sino que debe rendir su corazón, su vida al Señor. Y es lo que hacemos, ¿cierto? A diario nos arrepentimos, nos pesa en nuestro corazón cuando caemos en el pecado, cuando tratamos mal a nuestra esposa, a lo mejor, a nuestro esposo, le gritamos, y muchas veces a lo mejor lo hacemos con rabia. Y herimos sus sentimientos, herimos el corazón de nuestro esposo, nuestra esposa o nuestros hijos también. Entonces esos pecados nos llevan, ¿cierto?, a las rodillas. En primer lugar, a pedirle perdón a Dios porque hemos pecado. Y en segundo lugar, a pedirle perdón a aquella persona a la cual hemos ofendido. Pero eso lo entendemos nosotros, hermanos. La gente del mundo no. Mientras mejor sea la ofensa o la agresión o verbal, ¿cierto?, o el garabato más feo que le pueda decir, mejor, ¿cierto? Ofenderlo, que le duela, se lo merece. Pero así no debemos ser nosotros. Es la diferencia entre un corazón cristiano y un corazón no regenerado, una persona que no es cristiana. Entonces nos enseña que la apostasía es terrible, hermano. Debemos evitarla a todo costo y también temerla seriamente. El que quiera estar firme, mire que no caiga, dice el apóstol Pablo. Entonces,
Ahí es cuando la mente muchas veces nos miente, hermano. Cuando la carne te miente, te engaña. Está tratando de convencerte de que puedes pecar un poquito sin consecuencia. De que podemos pecar, ¿cierto? Que le podemos dar chance al pecado sin consecuencia. O decir, bueno, yo soy pecador, ¿cierto? Tengo mi naturaleza caída, puedo pecar, Dios me perdona, no importa. Pero no es así, ¿cierto? Hay pecados que son pecados de omisión, pecados de hierro y pecados que uno comete de forma consciente, o sea, con alevosía, con premeditación. Entonces ahí hay diferencia en los pecados. ¿Ya? Vamos a estarlo viendo también. Entonces debemos evitar que nuestra mente, ¿cierto? Como decía Calvino, no podemos evitar que los pájaros vuelen, ¿cierto? Pero sí podemos evitar que hagan nido en nuestra cabeza. Y así es el pecado, así son las enseñanzas falsas muchas veces, hermano, las doctrinas. Podemos, ¿cierto?, escuchar muchas cosas o ver muchas cosas, pero nuestro deber es evitar que hagan nido en nuestra mente. Evitar que hagan nido en nuestra mente. Y ese es el pecado. El pecado, la palabra lo dice y Pablo lo comenta, dice huir de la fornicación. Y esa palabra huir, yo siempre se la menciono, es como cuando usted va caminando en la calle y se le aparece un Rottweiler que lo quiere atacar. ¿Qué es lo que hace usted? ¿Le va a hacer cariño? Arranca con todo lo que tiene, ¿cierto? Con fuerza, con miedo, con pavor. Y a eso se refiere cuando dice que nos apartemos y huyamos del pecado. El pastor Watcher la otra vez también les comentaba, él decía que no debemos tener lucha con el pecado, no debemos luchar con el pecado. ¿Y por qué? Porque es una batalla perdida. Usted quiere luchar con el pecado, va a perder. Usted tiene que evitar el pecado. Usted tiene que evitar, ¿cierto?, que esos pájaros hagan nido en su mente. No os engañéis, dice. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Todo lo que usted siembre, eso va a segar. Otro día le hacía hincapié, cierto, el domingo pasado, acerca de nosotros varones como pastores, ¿qué estamos haciendo en nuestro hogar? ¿Estamos sembrando en nuestros hijos? ¿Estamos sembrando en lo espiritual? Porque si después queremos cegar hijos maravillosos, queremos cegar hijos espirituales, los vamos a tener si no estamos sembrando en ellos la palabra, si no estamos sembrando en ellos lo espiritual. Entonces debemos huir del pecado, hermano, sabiendo que el pecado te puede alejar de Cristo de una manera permanente. Y en cada pecado habita la semilla de la apostasía. Si tú perseveras en tu pecado, te puedes alejar tanto que llegas a un lugar donde ya no hay vuelta atrás. Y eso le pasa al apóstata. Un verdadero cristiano puede alejarse de Dios poco a poco, ¿cierto? ¿Por qué? Lo de siempre, hermano. Mencionamos, deja la oración, deja la escritura, deja las predicaciones. Está sumergido, ¿cierto?, en su mundo. 16 horas en el mundo, 20 horas en el mundo, y cuando ya el mundo absorbió toda tu energía, ya no te queda nada para darle a Dios. Y se te fue el tiempo, se te fue el día, ya no hay oración, ya no hay nada, y te empiezas a alejar poco a poco y lo empiezas a tomar como algo normal. Y dices, bueno, no he orado hace una semana y no pasa nada. Está todo igual. Entonces ahí el pecado, hermano, te está engañando. Te está engañando porque te estás alejando poco a poco de Dios. Pero el verdadero Hijo de Dios, ¿qué hace Dios? Lo trae de vuelta. Le manda la prueba, ¿cierto? Como sea, económica, prueba física, psicológica, lo que sea, se la envía y usted, ¿cierto? Ahí ya casi se muere. Casi se muere. ¿Por qué? ¿Y por qué, Señor, yo? ¿Y por qué? Porque te alejaste. Y eso demuestra tu carácter espiritual, que no estás firme. Dios te está demostrando que no estás firme espiritualmente. Por eso sufre, por eso lloras. Pero cuando estás cimentado y estás de la mano de Dios, puede venir hasta el chamuco. Y lo va a enfrentar y no va a pasar nada. Puedes estar muriéndote y vas a estar muriéndote con gozo. Puedes no tener nada económicamente y vas a tener gozo en el corazón. ¿Por qué? Porque a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan para bien. Esto es a los que con propósito cierto son llamados. Pero los que no son llamados, hermano, no pasa nada. Ahí estamos hablando, ¿cierto?, de los apóstatas que a ellos no les importa, buscan solamente los panes y los peces de parte de nuestro Señor, pero nosotros somos distintos, somos diferentes. ¿Por qué? Porque Él nos llamó, Él se acercó a nosotros.
Hebreos 6:4 dice que es imposible ser renovados para arrepentimiento si uno regresa al mundo después de ser iluminado. Imposible ser renovado para arrepentimiento. Y estos versículos confunden mucho, hermano, a la gente. Mucho. Porque dicen, pero si ahí está diciendo, ya no puede ser renovado, él perdió la salvación, fue iluminado, gustó la sangre, gustó el Evangelio, la sangre de Cristo, las doctrinas. Y no es así. No puede ser salvo, no hay salvación, es imposible. Y no es que la apóstata perdió la salvación, es que muestra que nunca la tuvo, nunca tuvo la salvación, nunca fue. Como Juan nos explica, que también lo hemos mencionado en Juan 2:19, salieron de nosotros para que se hiciera visible, cierto, notorio, que no eran de nosotros. ¿Se acuerdan que hace la comparación de la semilla y la cizaña? Usted sabe lo que es la semilla y la cizaña, ¿cierto? Usted los pone delante suyo, idénticos, son iguales. Pero ¿cuál es la diferencia? La cizaña no tiene fruto. La cizaña no da fruto, pero es idéntica al trigo. Pero el trigo da fruto, mucho fruto. Por eso nos compara con eso también, hermano. Y el fruto tiene mucho que ver. Entonces, por eso la apostasía es un pecado permanente. Pedro nos explica en la segunda carta de Pedro, y increíble notar cómo los apóstoles al final de sus vidas, en sus últimos libros, casi siempre hablaban acerca de la apostasía y de los falsos maestros, los apóstoles. En 2 Pedro 2:20 dice, ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, ¿ya? Ellos se escaparon de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, el conocimiento solamente. Enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. O sea, la palabra. Conocieron la palabra, degustaron, estuvieron en la iglesia, pero después se fueron. Y Pedro acá lo enfatiza y dice, pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio. El perro vuelve ¿a qué? A su vómito. Y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. ¿Por qué lo menciona Pedro? Porque la naturaleza de Dios nunca fue cambiada. Llegaron como perritos, ¿cierto? Y pensaron que habían sido renovados, pero eran los mismos perros de siempre. La puerca también pensó, ¿cierto?, que había sido ya lavada y andaba limpiecita, de punta en blanco, se bañaba todos los días esta puerquita, pero volvió a revolcarse en el cielo. ¿Por qué? Porque su naturaleza no fue cambiada. Nosotros antiguamente como el perro, ¿cierto?, en el vómito y la puerca lavada, volvíamos a diario a nuestro pecado. Máquinas de pecado, ¿cierto? No nos importaba, no nos importaba nada, nos importaba solamente nosotros. Y como recién les mencioné, conflictos, peleas y lo que sea, siempre uno trataba de ofender lo que más pudiera al otro para hacerlo sentir mal. Y siempre, inclusive, ¿cierto? Vemos personas que matan por eso. Entonces el autor de Hebreo no ha terminado de escribir cuán horrenda es la apostasía, porque no solamente es un pecado permanente, es peor, es un pecado personal en contra de Dios. Y Dios toma la apostasía como una ofensa personal, hermano. Personal. El que viola, en el verso 28 dice, el que viola la ley de Moisés por testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. Cada hebreo, cada persona que conocía su Antiguo Testamento sabe que esto es cierto, porque era la ley de Dios. El que viola, ¿cierto?, la ley de Moisés, que es cierto lo que Dios le entregó a él, muere por 2 o 3 testigos, muere irremisiblemente. Entonces ellos sabían esto, que Dios era poderoso y cumplía su palabra hasta la muerte, sin misericordia. Y el ejemplo de Números 15 nos entrega muy gráfico, hermano. Y tenemos acá el mismo principio de pecar voluntariamente. ¿Ya? Pecar voluntariamente, no por yerro, no por equivocación. Dice, estando los hijos de Israel en el desierto, hallaron a un hombre que recogía leña en día de reposo. Y los que le hallaron recogiendo leña lo trajeron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación, y lo pusieron en la cárcel, porque no estaba declarado que se había de hacer con él. Verso 35. Y Jehová
dijo a Moisés, irremisiblemente muera aquel hombre, apedréenlo toda la congregación fuera del campamento. Entonces lo sacó de la congregación fuera del campamento y lo apedrearon y murió, como Jehová mandó a Moisés. Y es lo que le mencionaba, ¿recuerdan? Solamente recogió leña en día de reposo. ¿Cuántos pecados cometemos nosotros a diario? Mucho, mucho menos inferior, ¿cierto?, que estar recogiendo leña. Pero el punto acá es que él violó la santidad de Dios, violó la ley de Moisés. Y ese es el punto, hermano. Nosotros deberíamos todos estar muertos, fulminados, ya, por lo mismo, porque todos los días ofendemos a Dios. Todos los días, cuando nosotros pecamos, hermano, ofendemos a un Dios que es santo, a un Dios justo. Entonces Dios le dijo por medio de Moisés que no había sacrificio para la gente que pecara con soberbia. Así que el hombre tenía que morir apedreado. Y el autor de Hebreo usa esto para argumentar de lo menor a lo mayor. Dice, si uno irremisiblemente y sin misericordia tenía que ser apedreado por recoger leña en un día de reposo, si uno tenía que morir así por ofender la ley de Dios, ¿qué pasará con la persona que afrenta al Hijo de Dios? Que lo menciona Hebreo. Verso 29. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere frente al Espíritu de gracia? Es terrible, hermano. Terrible porque dice pisoteare al Hijo de Dios. Y después dice, y tuviera por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado, que eso ya lo vimos, ¿cierto? Está hablando de la sangre del pacto que fue santificado Cristo, no el pecador. No está hablando que el pecador fue santificado con la sangre del pacto, no, sino que el mismo Cristo. E hiciere afrenta al Espíritu de gracia. Entonces, si Dios juzga a aquel que recogía leña al día de reposo, ¿qué hará con la persona que pisotea al Hijo de Dios? ¿Qué pasa con la persona que pisotea al Hijo amado de Él? A lo mejor no lo podíamos imaginar, hermano, cuán gran castigo recibirá aquella persona, de tener por inmunda la sangre del pacto. Entonces acá hay tres acciones: pisotear a Cristo, considerar inmunda la sangre y afrentar al Espíritu. Entonces, vamos a ver la que causa más confusión, que dice que el apóstata tiene por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado. Algunos sostienen que esta afirmación significa que la salvación se puede perder, ya por lo que recién mencionamos, que el apóstata fue santificado en la sangre del pacto, pero después ya no puede ser renovado para arrepentimiento. ¿Ya? La salvación se puede perder porque dice que el apóstata fue santificado y luego terminó en el juicio. Y hay un par de maneras de ver esto. En primer lugar, es posible que la frase en la cual fue santificado se refiera, como recién lo mencionamos, a Jesús. Y esa es la posición, ¿cierto?, que mantengo yo al menos, y pienso que ustedes al estudiarlo también lo van a entender y sería una postura que van a tomar. Además, esta palabra santificado en el contexto judío muchas veces habla simplemente de ser apartado o separado, no salvo ni justificado. Entonces el autor bien pudo ver al apóstata como diciendo apartado del mundo por un momento a través de los sacramentos, la cena del Señor, el bautismo, la iglesia. Se apartó del mundo por un momento, pero solo por un momento. Similar a lo que Pablo dice en 1 Corintios 7:14, que el esposo incrédulo es santificado por su esposa. ¿Ya recuerdan esos textos? El esposo incrédulo es santificado por su esposa cuando habla de que no lo deje. No deje al esposo incrédulo. La esposa lo santifica. Y cuando es incrédulo no es salvo, pero es apartado por la presencia de la santidad de la esposa. Por eso es importante, hermano, cuando hay matrimonios que una persona es cristiana y la otra no. La Biblia dice no lo deje, no lo abandone. ¿Por qué? Porque por medio suyo, su testimonio de ser una esposa bíblica, ¿ya? Portarse bíblicamente como esposa o como esposo, ambos casos, eso puede llevar, ¿cierto?, y la oración, eso puede llevar a que aquella persona sea salva. Recuerden que Dios es quien salva y la oración del justo puede mucho. Entonces el punto es ese, que la persona fue apartada del mundo
por la iglesia y por todo lo que es la iglesia, y obviamente el apóstata no se ve así. El apóstata simplemente piensa que está regresando al mundo. ¿Por qué? Porque ellos no entienden, hermano. Ellos nunca van a entender de doctrina bíblica, de la doctrina de salvación, de justificación, todas las doctrinas, ¿cierto?, que nosotros conocemos y debemos conocer para vivir un evangelio eh, bien encaminado, ¿cierto? Porque conocemos la Escritura. Entonces, esto en el contexto en Hebreos 10:25, algunos, ¿qué hacían? Dejaban de congregarse y seguramente no lo veían como gran cosa, ¿cierto? Algunos dejan de congregarse, no dejen de congregarse como muchos tienen por costumbre. O algunos en esos días, hoy en día muchos tienen por costumbre el no congregarse. Pero veamos lo que piensa Dios acerca de la persona que está en la iglesia y luego deja la iglesia, luego se va de la iglesia. Primero dice que la persona pisotea al Hijo de Dios. No le importa, no le importa nada. Y el acto de pisotear a alguien de manera intencional es uno de los actos más degradantes, hermano, que puede existir, más feo, que puede hacer una persona contra otra, pisotearlo. El mismo salmista, en el libro de los Salmos 56:2, cuando describe la afrenta de sus enemigos, tratando de describir el peor insulto, él dice: todo el día mis enemigos me pisotean. Salmo 56:2. Todo el día mis enemigos me pisotean. Entonces, cuando uno escucha la verdad de Cristo, la abandona, Dios lo toma como si estuviera pisoteando a su hijo. Por algo lo menciona el texto de Hebreo. Entonces, ¿qué harías tú, hermano, si viera a una persona pisoteando a tu hijo? ¿Qué harías? ¿Le va a pegar, lo ayuda a pegarle, a pisotearlo? Obviamente te llenarías de ira, ¿cierto? Si viera a una persona que estuviera haciéndole daño a tu hijo, pisoteándolo, o teniéndolo en este caso por inmundo. No necesario. Entonces, ¿cuánto más, hermanos, si uno compara nuestra ira, nuestro enojo, que es carnal, cuánto más el Señor está irado contra los que desprecian a su Hijo amado? ¿Cuánto más será la ira de Dios? Pero la apóstata no se detiene ahí. En segundo lugar, dice que tiene por inmunda la sangre del pacto. Esta palabra es tremenda, hermano, inmunda la sangre del pacto. El lenguaje es aún más degradante y despectivo. ¿Por qué? Porque el apóstata considera la sangre preciosa de nuestro Señor Jesús, la sangre preciosa que menciona la Escritura, la sangre derramada de Cristo como la sangre de un cerdo, como sangre inmunda. Ese es el punto y la comparación que se hace para sangre inmunda. Y esto para la mente judía, la sangre inmunda era algo asqueroso, algo terrible que provocaba náusea. Y así, perdón, dice Dios que el apóstata ve a Cristo. Entonces, ¿qué pensará el Padre? ¿Qué piensa el Padre acerca de todo esto? Por eso la palabra, hermanos, dice que Dios está airado con el mundo. Dios no ama a todo el mundo como nos hicieron creer por muchos años. Él está airado con el mundo. ¿Por qué? Porque pisotean a su Hijo precioso, el sacrificio precioso que Él envió a la tierra, y tienen por inmunda la sangre del pacto. ¿Qué pensará el Padre entonces de la promesa que ve a su Hijo ahí en la cruz, comprende el Evangelio, sabe que está derramando sangre santa en la cruz y luego, en lugar de postrarse delante del Hijo de Dios, considera su sangre inmunda y lo desprecia? ¿Qué hará el Padre con él? ¿Qué hará el Padre con aquellos que pisotean a nuestro Señor Jesús? Pero tampoco se detiene ahí el apóstata. Dice que también insulta, hace afrenta al Espíritu de gracia, insulta la gracia del Espíritu. Un insulto. En el fondo se burla, hermano, de la gracia de Dios. El apóstata se burla de la gracia del Espíritu. Ha escuchado, ha cantado la gracia de Dios, ha terminado diciendo: no lo necesito. Estuvieron entre medio de nosotros, dice Juan, nuevamente, pero se fueron porque no eran de nosotros. Y cuando estuvieron dentro de nosotros, es lo que dice acá, ¿cierto? Tuvieron a Cristo, cantaron a Cristo, levantaron sus manos al cielo, y todo, ¿cierto?, lo que se hace en una iglesia, cantaron, pero después se fueron porque dijeron: yo no necesito a Cristo, no necesito todo esto. Y nuevamente, ¿cierto?, la ofensa es una ofensa personal en contra del Dios Trino. Afrenta al Padre, afrenta al Hijo y afrenta al Espíritu.
Son las tres cosas que hay acá, hermano. Afrentan al Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. El apóstata sabe quién es Dios. ¿Por qué? Porque eso está intrínseco en nosotros. ¿Ya? Eso viene de fábrica en nosotros, hermano. Sabemos que hay un Dios, sabemos que hay un Creador. Pero al creernos mucho más inteligentes, ¿cierto?, que los demás, pensamos, sí, puede que haya un Dios. Pero hay un ente que es mucho más inteligente que nosotros, acepta muchas veces que hay alguien que nos creó, pero no es Dios. ¿Pero quién es? No sé, pero no es el Dios de la Biblia. ¿Por qué? Porque el Dios de la Biblia es el Dios de todo el mundo, de los católicos, de los musulmanes. Pero eso viene dentro de nosotros, hermanos, de que sabemos. Por eso Dios nos va a juzgar en aquel día a todos y va a juzgar a todos los hombres. ¿Por qué? Porque todos saben que hay un Dios, pero lo niegan, lo afrentan. Entonces sabe el apóstata quién es Dios, sabe lo que ha dicho en el Evangelio, sabe que Dios ha dicho en los primeros 10 capítulos de Hebreo acerca de la exhortación y supremacía del Señor Jesucristo. Sabe que Él es el responsable de la gloria de Dios. Sabe que Él es el creador de los cielos y la tierra y sostiene todas las cosas con la palabra de su poder. Conoce todo esto. Sabe que Cristo se hizo hombre y no se avergüenza de llamarnos sus hermanos, como lo dice Hebreo. Sabe que aún hoy está a la diestra del Padre como nuestro mediador, intercediendo por nosotros. ¿Por quién? Por nosotros, por sus hijos, por los cristianos, no por el mundo. Cristo dijo, Padre, yo no ruego por el mundo, yo ruego por los que tú me diste. Aquí están, no por el mundo. Lo mismo que menciona acá, intercediendo por nosotros ante el Padre. Sabe que Cristo tomó sobre sus hombros nuestro pecado y derramó su propia sangre para santificar de la ira de Dios en nuestra contra. Sabe que el Espíritu Santo promete venir a nuestras vidas para transformarnos y escribir su ley en medio de nuestros corazones. Sabe que en este mismo capítulo 10 que Cristo nos abrió el lugar santísimo, que tenemos acceso a la presencia santa de Dios porque con una sola ofrenda Él hizo perfectos a los suyos. Y sabiendo todo esto, el apóstata deja la iglesia, se va, no le importa. ¿Por qué? Porque es un apóstata. El autor dice en Hebreos que esa persona que está considerando, que tú, cierto, si consideras un día regresar al mundo, considerando entienda que Dios lo va a tomar como una ofensa, muy personal, como si estuviera escupiendo en la cara de su Hijo amado. Y cuando alguien insulta al Hijo de Dios, Dios se aira de manera muy particular, porque es su Hijo. De vuelta, imagine a alguien golpeando a su Hijo, imagínese a alguien haciéndole daño a su Hijo. ¿Cómo usted se va a sentir? Entonces eso mismo nos quiere hacer entender acá el autor del libro de los Hebreos, que de estas personas que pisotean a su hijo y tienen por inmunda la sangre del sacrificio. O sea, no les importa la cruz, no les importa lo que Cristo hizo. Inclusive muchos dicen que es mentira, que nunca murió crucificado. Que la tumba, cierto, estuvo Cristo ahí, pero después los apóstoles lo robaron, se lo llevaron, está escondido. Nunca resucitó, nos hicieron creer todas estas cosas, ¿cierto?, del Evangelio y de la muerte de Cristo. Entonces el juicio que Él ha reservado para tal persona, hermanos, es único. Y lo describe en los últimos 2 versículos. Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Y es lo que leíamos al comienzo, ¿cierto?, el domingo pasado, cuando hablábamos que dice, yo daré el pago, mía es la venganza, yo me voy a vengar, yo voy a pagarle a aquellas personas. Después dice otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Y esta palabra es importante, hermano, cuando dice juzgará a su pueblo, porque no está hablando o refiriéndose a un juicio condenatorio. Sabemos que los juicios, ¿cierto? Tenemos juicios condenatorios y juicios que absuelven a la persona. Y acá es importante también verlo, porque dice el Señor juzgará a su pueblo y después dice horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. ¿Se estará refiriendo a su pueblo? Pienso que no, ¿cierto? Porque cómo va después ser una horrenda cosa caer en manos de un Dios vivo, si Él va a juzgar a quién, a su pueblo, a sus hijos. Y antes dice que Él va a dar la venganza. ¿Pero a quién? A los apóstatas, obviamente, ¿cierto? Que es lo que hemos estado viendo.
pero de que nos juzgará, nos va a juzgar, hermano. Y eso debemos tenerlo presente. Que un día estaremos delante de la presencia de Dios, ¿cierto? En el tribunal de Cristo, y todo el mundo en el gran juicio del trono blanco estarán, que son eventos diferentes, y ahí le tendremos que rendir cuentas a Dios. Pero no son cuentas, hermanos, de que usted hizo mi voluntad, usted se portó bien, fue a la iglesia los domingos, sí, ya, usted es salvo entonces. No, dice la Escritura que vamos a recibir recompensa. No sabemos qué es, hermano, no lo conocemos. Nosotros nos limitamos a este mundo, ¿cierto? A este planeta, a nuestro país. Pensamos que hay vida en otros planetas, no lo sabemos, solamente Dios lo sabe. Pero habrá recompensas, habrá premios y Dios, ¿cierto? Verá cuál fue tu manera de vivir la vida cristiana, cómo lo viviste, cómo lo hiciste, fuiste intenso, fuiste obediente, fuiste flojo, no quisiste hacer cosas, ¿cierto? Que a lo mejor Dios a veces te manda. Pero la salvación está, hermano. La salvación está para sus hijos y eso es lo que debe reconfortarnos y eso es lo que debe darnos ánimo cada día a seguir y a continuar. Recuerden que el Señor es nuestro ayudador. Él es mi ayudador, dice la palabra, y no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Amén. Damos gracias al Señor. Padre, te damos gracias, mi Señor. Gracias por tu palabra, gracias por traernos el día de hoy a este lugar. Agradecemos, Señor, cada segundo de vida que nos has entregado hoy. Agradecemos el alimento que has puesto en nuestra mesa. Agradecemos, Padre, el poder ver a nuestros seres queridos un día más y ayúdanos para servirles. Ayúdanos para ser unos servidores en nuestro hogar. Gente que ama, gente que bendice. Ayúdanos, Señor, a tener un carácter como el tuyo. A tener una vida, Señor, con tu carácter. Ayúdanos cada día a ser mejores. Mejores en ti, en tu palabra, en bendecir a nuestros seres queridos, en ayudarnos los unos a los otros, en orar los unos por los otros. Que podamos mostrar, Señor, nuestro fruto ante los demás y ellos puedan disfrutar de nuestros frutos. Bendice este lugar, bendiga esta iglesia, Padre, a cada uno de mis hermanos. Los que no han podido estar, también bendíceles, Padre, ayúdalos. Te damos gracias por todo, Señor, por el grande amor que has tenido con nuestra vida, que a pesar de siendo pecadores entre millones del mundo, nos elegiste a nosotros. A estos pocos que estamos acá el día de hoy, nos has elegido, porque a ti te plació, Señor, por el puro afecto de tu voluntad. ¿Qué debemos hacer nosotros? Nada más que agradecer y servirte, Señor. Bendiga este lugar, bendiga cada cosa que se haga, cada domingo, Señor, que se abra este lugar. Bendígalo, Padre. Ayúdanos a seguir adelante. Ayúdanos, Señor, a que podamos ver nuestra vida cristiana, cómo estamos caminando ante ti, cuáles son mis prioridades, cuáles son las cosas que tengo presente en primer lugar. Y si dentro de todo eso, Padre, estás tú. ¿Cuánto tiempo puedo yo servirte durante el día? ¿Cuánto tiempo te dedico a ti, Padre? Ayúdame a ver todo aquello, Señor. Todo aquello. Para que podamos cambiar nuestro estilo de vida. Para que podamos darnos cuenta de que el mundo avanza a pasos agigantados hacia tu venida. Y que el día de mañana, Señor, podamos tener conocimiento y la destreza, Padre, de conocer los días en que tú vengas. Llénanos de tu gracia, llénanos de sabiduría, danos templanza, danos inteligencia, Señor, y ayúdanos cada día a ser mejores personas, mejores cristianos, esposos, hermanos, lo que seamos, ser mejores en Cristo. Entregamos esta oración y te damos muchas gracias, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.